Continuamos pues con el estudio a la carta de Efesios. Y en esta tarde traigo como tema la meta de la iglesia o la finalidad de la iglesia. Voy a estar usando estas dos palabras porque parece que son palabras que se pueden intercambiar, que se pueden entender de la misma forma. Y algo que les quiero compartir, que la meta de la iglesia, pues es muy importante que nosotros la entendamos. ¿Cuál es? Quiero preguntar, ¿cuál es la finalidad de la persona que construyó esta bicicleta? ¿Tenerla aquí siempre como exhibición? ¿Cuándo se cumple su finalidad y su meta? Cuando se usa. Cuando se usa, cuando hay una persona que la usa, se sube arriba de ella y sale a pasear por el parque, por la calle. Esa es la finalidad, es la meta. Esta casa que también tenemos aquí, ¿para qué la construyeron? Para habitarla. Para habitarla. Comúnmente una casa se construye para habitarla, y si el que la construye no la va a habitar, pues la puede vender, pero otras personas la van a habitar. Casi no construyen casas para meter cosas. Para esto pues construyen una bodega, pero una casa comúnmente es para habitarla. Esa es la meta, esa es la finalidad que los constructores tienen. Ahora, de la misma manera, si la Escritura nos dice que la iglesia se tiene que estar edificando, en los versículos anteriores que vemos en este capítulo, ¿cuál es la finalidad de la edificación de la iglesia? ¿Cuál es esa meta que nosotros como iglesia tenemos que alcanzar y a la que tenemos que llegar? La misma Biblia siempre da las respuestas a estas preguntas. ¿Cuál será? Pues vayamos, hermanos, a lo que dice el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estoy en la pregunta, ¿cuál es la finalidad de la edificación de la iglesia? La finalidad de la edificación de la iglesia es que alcancemos la madurez en Cristo, de acuerdo al apóstol Pablo. En estos textos, del 13 al 16, es bien cierto que la iglesia de Cristo debe ir madurando paulatinamente conforme el tiempo va pasando. El apóstol desea que los efesios maduren no solamente a manera individual, sino de una forma colectiva a un nivel iglesia. En otras palabras, la iglesia debe ir marchando hacia el crecimiento y madurez espiritual. Nosotros como iglesia local debemos crecer y madurar conforme el tiempo sigue su curso. No debemos ser una iglesia inmadura, que esto frene la obra de Dios en nuestras vidas y también en nuestra congregación local. Queremos ser maduros en Cristo, queremos crecer. Yo pido que en esta tarde sea la petición de cada uno de nosotros. Hay muchas formas en las que nosotros por las cuales podemos orar. A veces ustedes pueden decir, yo no sé qué pedir en oración. 5 minutos se me acaban las palabras y no sé qué decir. Ya no sé qué orar. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar, por las cuales tenemos que pedir. Ustedes ya expresaron algunas de ellas, pero yo quisiera, hermanos, que también fuera nuestra petición en esta tarde de que nosotros cada vez más estemos madurando y estemos creciendo y estemos nosotros marchando a lo que Cristo quiere llevar a la iglesia local y nos quiere llevar a nosotros. Quiero que nosotros oremos por esto. Y esta semana piensa en esa oración. Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero que la iglesia madure espiritualmente. Yo quiero, hermano, cada vez, Señor, que cada vez nosotros seamos más maduros conforme está pasando el tiempo.
conforme el tiempo sigue su curso. Que así sea, así como físicamente el tiempo va pasando y naturalmente el cuerpo va madurando, así también que sea para la iglesia. Naturalmente, como el tiempo va pasando, que también la iglesia local en la cual Dios nos ha puesto también esté creciendo y esté madurando. Pidamos al Señor por esto. Ahora, la finalidad y la meta de la iglesia es madurar. Ahorita vamos a desarrollar estos puntos que traigo aquí. Pero ¿hasta cuándo tiene que estar edificándose la iglesia? ¿Hasta cuándo tiene que estar construyéndose y creciendo la iglesia de Cristo? Dice nuestro hermano, hasta que Cristo regrese. Pero tenemos aquí 4 cosas en las cuales nosotros tenemos que detenernos para ver hasta cuándo tiene la iglesia que irse edificando. Número 1, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Número 2, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, hasta que lleguemos a un varón perfecto. Número 4, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién de ustedes ya llegó en este momento de su vida cristiana a estas cosas? Yo creo que nadie, hermanos, todavía. Entonces, tenemos nosotros que irnos edificando hasta que lleguemos a estas 4 facetas que encontramos aquí en este texto. Y parece que estas 4 facetas son progresivas, que van en aumento cada vez más. Quiero que se concentren en las palabras que dice hasta que todos lleguemos. Estas palabras, hasta que todos lleguemos, literalmente significa arribar al destino o a la meta. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Hasta que lleguemos al destino o a la meta. ¿Cómo podemos ilustrar esto? ¿Has visto a un atleta que se prepara día tras día, se disciplina y después entra a competir a un maratón? Empieza el maratón de 10 kilómetros. ¿Cuál es la meta de este atleta? ¿Cuál es su destino? 10 kilómetros. ¿Solamente correr 10 metros? ¿20 metros? ¿1 kilómetro? No, ¿cuál es? Llegar a 10 kilómetros. Esa es la finalidad, esa es la meta. Lo mismo, hermanos, es para nosotros. Nosotros siempre como iglesia debemos ir siempre más allá y debemos ir avanzando más y más y más. Y no solamente como iglesia, sino que también como cristiano individual, yo debo estar avanzando cada vez más y más. Debemos ir por más, hermanos, en esta carrera que tenemos nosotros en la vida cristiana. No debemos de conformarnos, pues que ya conocí yo a Cristo, Cristo me salvó hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años y con esto me quedo. Ya con esto es suficiente. Ya la iglesia en la que estoy congregado, pues es suficiente lo que hacemos. Ya no podemos ir más allá. No, hermanos, tenemos siempre que ir más allá conforme al destino y a la meta que Cristo nos ha marcado y nos ha destinado. Entonces, tenemos que ir a la meta de ¿qué? Primeramente, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Versículo 13. De acuerdo a estas palabras, todos debemos alcanzar la meta de la unidad de la fe. Esto es solo para creyentes verdaderos. A todos nos debe de caracterizar la misma la misma fe, y esta fe nos debe de mantener ¿qué? Unidos de acuerdo al texto. Aquí en el versículo 5 de Efesios 4:5 dice:
un Señor y una fe. ¿A qué tipo de fe tenemos que llegar nosotros? A la unidad, en la cual tenemos que estar unidos. A la fe que al principio expresamos en Cristo Jesús para salvación. Bueno, esto nos debe de caracterizar a todos. Debe ser algo característico de cada uno de los que estamos aquí. Esta fe para salvación. Pero sin embargo, hermanos, lo que aquí expresa en cuanto a la fe es la palabra pistis, que significa credibilidad, confianza, convicción, sistema de verdad religioso. Eso significa aquí. Entonces el apóstol Pablo dice que la iglesia debe de alcanzar la unidad de la fe en cuanto al sistema de doctrina, de enseñanza, que se basa en la persona y en las obras y en los hechos del Señor Jesucristo, que encontramos únicamente ¿dónde? En el Corán, en la Biblia. Lo que encontramos aquí en la Biblia, aquí encontramos la fe, el sistema de verdad que todo creyente debe de conocer. ¿Por qué, hermanos? Es importante que la iglesia se siga edificando hasta que llegue a la unidad de la fe. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, que creemos, cada quien trae el concepto de Jesucristo o de los evangelios. Unos tienen ideas equivocadas, otros tienen ideas más acertadas. Pero, hermanos, todos traen como su propio concepto, su propia filosofía acerca de Jesús y de sus hechos. Muchos llegan a la congregación y llegan creyendo que Jesús, pues, no es el Hijo de Dios. Llegan creyendo que Jesús no es quien dijo ser. Algunos creen que Cristo no es suficiente para salvarnos y que yo necesito de poner más de mis hechos y de mis méritos para poder alcanzar salvación. Hay muchas cosas, hermanos. Por eso el apóstol dice que Dios ha dado en la iglesia diferentes ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque ellos se van a encargar de ¿qué? De enseñar correctamente a Cristo Jesús como lo enseñan las Escrituras. La meta, hermanos, es llegar a esta unidad de la fe. Pero yo me preguntaba y luchaba con algo. ¿Por qué hay en este momento, por qué hay tantos grupos denominacionales cristianos? ¿Por qué hay bautistas? ¿Por qué hay presbiterianos? ¿Por qué hay metodistas? ¿Por qué hay discípulos de Cristo? ¿Por qué hay estos grupos? Parece que todavía ellos no han llegado a esta finalidad. Parece que no se han puesto de acuerdo en ciertos puntos de la doctrina de Cristo y de sus enseñanzas. Aunque se han puesto de acuerdo, por supuesto, en puntos muy esenciales acerca de Jesucristo, de su salvación, acerca de muchas cosas que son fundamentales, se han puesto de acuerdo. Y nosotros también nos hemos puesto de acuerdo con ellos. Pero hay puntos que le podemos llamar nosotros secundarios, que no son esenciales para la salvación y que no repercuten en absoluto en nada negativo para la salvación de alguna persona. Esos puntos parece que nos han diferenciado a nosotros como iglesia. Lo estoy hablando en este momento como una iglesia global. ¿Sí? ¿Sí me explico? Lo hago así, en sus diferentes denominaciones. No se ha puesto de acuerdo y fallan. ¿Y qué pasa? Hay algunos que son bautistas y dicen, nosotros no vamos a hacer esto como lo hacen los presbiterianos. Nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros somos metodistas. Hacemos estas cosas y vamos a separarnos de este grupo y vamos a separarnos de este grupo y vamos a separarnos de este grupo. Estoy hablando de grupos cristianos. No de aquellos que se dicen cristianos, que solamente llevan el nombre, pero que están errados en cuanto a Cristo y la salvación. No, sino a grupos así. Hermanos, decía nuestro hermano José Luis, hasta que Cristo venga, mientras Cristo no regrese en este tiempo, nosotros tenemos que ir buscando la unidad de la fe entre grupos cristianos, no, hermanos, en ecumenismo.
donde quieren asociar y reunir a todas las religiones del mundo que existen, sea romano, sea musulmán, sea budista, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea, no sé, hermanos, del Islam, sea lo que sea. No, el apóstol Pablo no se refiere a este texto en ese sentido, sino se refiere solamente en creyentes verdaderos, hermanos, creyentes. Y aquí todos los que estamos aquí debemos estar creciendo, hermanos, o buscando la unidad de la fe. Yo tengo conocimiento, usted tiene conocimiento. ¿Qué tiene que pasar? Usted tiene que procurar que su hermano que recién inicia en su vida cristiana también vaya en la fe, que también vaya así. Yo no puedo ser egoísta, ni usted puede ser egoísta y decir, bueno, yo conozco, pero no me interesa. No quiero discipular a nadie. No me interesa, estoy muy cansado, estoy muy cansada, no puedo hacer nada, tengo mucho trabajo, no puedo hacer nada por discipular a alguien. No. Yo debo de entender que debo de buscar a que todos estemos unidos en la misma fe. En esto. Y ese es el propósito de la edificación, de acuerdo al apóstol Pablo. Dice un comentarista bíblico que la unidad y armonía de los creyentes es solo posible si se edifica en la sana doctrina. En la sana doctrina. Es cuando se consigue unidad y armonía entre los creyentes. Hermanos, hay congregaciones donde es una congregación grande, pero cada quien piensa diferente en cuanto a Cristo, en cuanto a la salvación. Cada quien tiene una forma diferente de ver la salvación y de ver a Jesucristo. Y yo siempre pienso y digo, ¿por qué esos pastores no hacen una declaración de fe donde pongan los puntos y vean lo que la iglesia cree? ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Muchas congregaciones no tienen eso, no tienen confesión de fe. Llegan personas con muchas ideas equivocadas y luego empiezan a hablarle a los hermanos y a decirles, no, fíjate que es esto, no, fíjate que es aquello, fíjate que es así, no tiene que ser así. ¿Y por qué, hermanos? Porque no existe algo así como una declaración de fe. Gracias a Dios que cuando se inició aquí la Iglesia Bíblica de Zacatecas, lo primero que hicieron los hermanos fue poner una declaración de fe y que nos identifique como Iglesia Bíblica de Zacatecas. Fue lo primero. ¿Por qué? Porque es importante que todo recién convertido, todos aquellos que están siendo agregados a la congregación, conozcamos la doctrina, hermanos, la enseñanza, y que ustedes de una forma donde puedan tener discernimiento, puedan ustedes ver que es bíblico lo que se enseña y lo que se practica. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que llegar siempre hacia esa meta, hacia la unidad. Ahora, dice también, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Verso 13. Hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Pablo sigue escribiendo que esta es la meta, la finalidad de la iglesia. Que lleguemos a tal conocimiento de Jesús. Pregunto, ¿el apóstol Pablo está diciendo que lleguemos a un conocimiento intelectual de Cristo? No. Solamente para eso hay mucha gente que conoce. Hay mucha gente que entiende la Escritura sin ser cristiana. La palabra que dice aquí conocimiento
Ustedes saben que la palabra conocimiento es ¿cómo se dice? Gnosis. Pero esta es epignosis, que significa un pleno conocimiento. ¿Es un conocimiento total o un conocimiento completo? Conocimiento profundo y un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Es el conocimiento al cual Pablo quiere que la iglesia llegue. Un conocimiento profundo a través de la experiencia con Cristo Jesús. Si yo le dijera que al vecino que está aquí enfrente, yo lo conozco, ¿quién lo conoce? Tú lo conoces, pero lo conoces de vista. ¿Te atreverías a hacer un juicio de cómo es en su carácter él? Creo que no. ¿Por qué? Porque no, así que no hay una relación y no hay un conocimiento sobre su comportamiento. Sería un error que tú, que no lo conoces, nomás lo conoces de vista, superficialmente, tal vez sabes sus características físicas y has visto a algunos de sus familiares, pero sería un error que tú te atrevieras a emitir un juicio en cuanto a su carácter. Si yo te preguntara, ¿cómo es este señor? Y tú dijeras, no, a mí me parece que este señor es así, y es asá, y es de esta forma, y tal vez trata así a su mujer, y tal vez trata así a sus hijos, y tal vez en su trabajo se comporta de esta forma, o así. Estarías en un error, estarías equivocado. ¿Por qué? Porque no tienes esa relación personal, por experiencia con Él. Por eso. Pero sin embargo, si tú pasas tiempo con Él y lo invitas a tu casa, convives, pasan tardes juntos, te invita a su casa, tú vas y tú vienes, te estás dando cuenta muchas cosas de cómo es Él, ¿no? ¿Cómo es Él? ¿Por qué? Porque a través de la experiencia te estás dando cuenta cómo es Él, cómo piensa, cómo actúa, cómo responde ante situaciones. Hermanos, me temo que muchos de nosotros no conocemos a Jesucristo de esta forma, profundamente y por experiencia. El conocimiento que solamente a veces tenemos de Jesucristo es superficial, básico. Solamente es así, es intelectual, pero no es profundo por la experiencia. Si yo le dijera a algunos de ustedes, o si dijera a algunos de allá, ¿dónde nació Cristo? Van a decir, nació en un pesebre. ¿Quién fue su mamá? Fue María. ¿Quién fue su papá? Pues fue José. Y murió en una cruz. Y punto. Es todo lo que saben de Jesús. Es tan básico y tan elemental el conocimiento así. Pero nosotros debemos ir más allá. Debemos como iglesia ir profundizando más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y conocerlo íntimamente por experiencia, porque tenemos una relación personal con Jesús. Que podamos pararnos en cualquier lugar. ¿Quién conoce a Cristo? Yo lo conozco. Yo conozco a mi Salvador. Conozco cómo es Él. Conozco lo que me dice a través de su palabra, su voluntad. Lo conozco a Él. La iglesia se edifica con la finalidad de adquirir este conocimiento. Acompáñenme una cita a Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 10. Filipenses 3, versículo 8 y 10. Dice el apóstol: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. ¿Cuál es el fin? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pregunto, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, ¿que todavía no conocía a Cristo? ¿Que no lo había conocido en el encuentro a Damasco, cuando se le apareció en una luz brillante y lo tumbó del caballo? Ya había comenzado su conocimiento y su relación con Cristo, el apóstol Pablo, anteriormente. Pero él escribe a esta iglesia de Filipenses que la finalidad de él era conocer a Cristo. Pero ¿qué podemos entender? Que él quería conocer a Cristo más y más y más y más profundamente a través de su relación que tenía él con el Señor Jesús. Nunca acabamos de conocer a una persona tal y como es. Nunca acaba de conocer a su esposa tal y como es. El que los conoce tal y como es Cristo a nosotros. Pero nosotros nunca acabamos de conocer a las personas. Para así ilustrarlo, siempre tenemos que ir conociendo más y más a Jesús. No debemos conformarnos con lo que sabemos solamente de Él, hermanos. No superficial, sino de una relación personal con Cristo. Solamente hago una pregunta. ¿Quién de ustedes en esta semana pasó un tiempo íntimo con Cristo Jesús a través de su palabra y la oración y la meditación? Dice, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué pasará si Cristo nos dijera a nosotros, que es la misma palabra? Bueno, tú dices que me conoces, pero yo no te conozco. Mateo 7, versículo 21. Entonces hay cristianos que solamente conocen a Jesús, básicamente, y porque dicen conocerlo, pero realmente no tienen una relación profunda con Él. Y siempre se ha dicho que el cristianismo no es religión. ¿Y qué usan? Relación. Que el cristianismo es una relación personal con Jesús. Pero, ¿será cierto para muchos esto? ¿Cómo nuestro conocimiento de Cristo? Tiene que ser a través del día a día, por esa relación personal que tenemos con Él. También dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Le doy lectura al 13 y 14. La primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Quién son? El apóstol Juan pone 3 edades en la iglesia: hijitos, jóvenes y padres. Los hijitos conocen al padre superficialmente, así como tu niño pequeño te conoce un poquito menos que tu niño más grande. Y según va creciendo te va conociendo más y más. ¿Por qué? Porque va madurando. Los jóvenes conocen un poquito más al Padre profundamente, pero los padres conocen a Cristo profundamente, a Jesús. Lo conocen por esa relación que tienen personal. ¿Quién debe ser los padres en la congregación? A veces se puede ser un anciano y puede ser un niño. A veces puede ser un joven y puede ser un padre en la congregación. David era un padre, Saúl era un niño. ¿Sí me explico? El punto está que nuestro conocimiento tiene que ser profundo de Jesús a través de la experiencia personal con Él. La iglesia cree, basado en las Escrituras, que Jesucristo dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días. Todos los días, 24 horas, está Cristo. ¿Con quién? Con la iglesia, con el cristiano, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. ¿Cristo es real? Cristo es real. ¿Cristo es verdadero? Cristo es verdadero. ¿Cristo vive? Cristo vive. Cristo está vivo. No es una filosofía hueca, hermanos. No es algo solamente intelectual que el cristianismo tiene que tener. Para eso, hermanos, hasta los académicos de las universidades lo saben. Pero hay una diferencia. Esa gente no conoce a Cristo profundamente como lo debe de conocer la iglesia del Señor. O como lo debe de conocer usted y como lo debo de conocer yo. Pasemos, hermanos, a lo que sigue el apóstol Pablo. Volviendo a Efesios, capítulo 4, versículo 13. Tú ya vimos que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. El objetivo es conocer profundamente a Jesús, a Jesucristo. No una religión, hermanos, sino a Jesucristo resucitado. Y sigue diciendo, hasta que lleguemos a un varón perfecto. Parece que primero la fe, que nos mantiene en unidad, después que tenemos esa fe, nos empuja al conocimiento profundo del Hijo de Dios. Y una vez que nosotros conocemos al Hijo de Dios, ¿qué pasa? Dice, llegar a un varón perfecto. ¿Qué es esto de varón perfecto? ¿Significará esto que la iglesia, estoy hablando a nivel iglesia, que la iglesia debe estar sin pecado perfectamente? ¿Qué significará esto perfecto? La palabra perfecto significa completo. Tiene varias implicaciones. Es crecimiento mentalmente. Escúcheme bien, crecimiento mentalmente, alcanzar la madurez, ser maduro, estar completo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo con esto de varón perfecto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pues esto? Y esta traducción, la Reina Valera 1960, traduce varón perfecto, pero hay otras traducciones, como la Biblia de las Américas, traduce a fin de que sea un hombre maduro. Ya no usa la palabra perfecto ni varón, sino hombre maduro. Y también la Biblia
Dios habla hoy, edición latinoamericana 1996, dice lo siguiente en estas palabras, traduce así: alcancemos la edad adulta. Entonces, hermanos, es interesante que notemos esto, porque algunas traducciones dicen varón maduro o alcanzar la edad adulta, o como dice el comentarista que cita a nuestro hermano a veces, José Luis A.T. Robinson, que dice aquí que esto significa o da sentido a un adulto en oposición a niños. Quiere decir que el propósito de la iglesia es que llegue a una madurez, así como un adulto madura cuando llega, que va creciendo, que va madurando porque ya es adulto. Es el propósito de la iglesia, pues, alcanzar esa madurez de ese hombre maduro, de edad adulta, y que no seamos nosotros niños. Está diciendo nuestro hermano en su comentario de Romanos capítulo 12, versículo 2, en el texto que estaba leyendo, su libro, que hay niños que son, niños espirituales. ¿Y cuántos años puede tener? El tiempo en el cristianismo nos da la madurez espiritual. Debe de darnos, pero no la da muchas veces en muchos. Porque puede tener 25 años en Cristo y puede ser un niño espiritual todavía. Pero también puede ser que puede tener 5 años en Cristo y puede ser un adulto espiritualmente en esto. Cristo desea, a través del apóstol Pablo, que la iglesia, porque lo habla colectivamente, sea hombre maduro, alguien que alcanza la edad adulta. La iglesia debe ir avanzando cada vez hacia la madurez espiritual en Cristo. La madurez debe ser cada vez más completa. No se refiere al crecimiento espiritual del individuo personalmente, sino a aquella madurez espiritual de todo el cuerpo de Cristo. De todo el cuerpo de Cristo. Hay iglesias que son inmaduras y hay iglesias que son maduras. ¿Cómo podemos caracterizar una iglesia madura, que ha alcanzado madurez? Aunque esta no la va a alcanzar hasta que llegue Cristo por segunda vez a la perfección, la va a alcanzar. Pero ¿cómo podemos, la pregunta es, definir a una iglesia que es madura? ¿Y cómo podemos definir a una iglesia que es inmadura? Por los frutos. Dice nuestra hermana, por los frutos. Efectivamente, hermanos, es por los frutos. Encontramos nosotros en la Biblia iglesias inmaduras. ¿Cuál es una de ellas, Ana? Pues la de Corintios, ¿verdad? Siempre a los corintios los hemos tomado como modelo para mostrar, para definir la inmadurez de una iglesia. Y estamos en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. No podía hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué está diciendo? Niños inmaduros. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía. Pregunto, ¿por qué en esta iglesia, que se le ha clasificado como inmadura, por qué son niños? ¿Por qué son carnales? ¿Por qué el apóstol Pablo no puede hablarles cosas espirituales? ¿Por qué no puede darles el alimento sólido de la Escritura? Bueno,
toda la carta nos muestra que eran niños, eran inmaduros. ¿Por qué? Porque había celos, porque había envidia, porque había, ¿cómo? Contienda. Porque había contienda, porque eran contenciosos, porque nada les agradaba, porque siempre estaban buscando el defecto de los demás. Divisionistas, eran vanagloriosos, eran exhibicionistas de sus dones, eran todo, hermanos, tenían todo, se puede decir todos los males. Pero eso sí, ellos hablaban en lenguas. Que no te fijas que estoy hablando, qué maduro es el hermano, está hablando en lenguas. Ahí se ve la madurez y la espiritualidad. ¿Cómo? Que decía, esto, y algunos hacían tantas cosas y se exhibían así, y todos decían, esa es la madurez, esa es la espiritualidad de este hermano, este sí es así, porque tiene experiencias místicas, porque siente sensaciones, porque se cae al suelo y rebota y hace todo esto y siente que ángeles y una voz audible de Dios le están hablando audiblemente. Eso sí es madurez, aunque su vida de ella o de él estaba por los suelos. Pero definiendo la madurez espiritual de esa forma. No es así, hermanos. La iglesia inmadura tiene estas características. Pero la iglesia, una iglesia madura, ¿cómo podemos entenderla? Ahorita voy a hablar acerca de eso. La madurez, hermanos. Bueno, aquí tengo, les hablé 1 Corintios 3, 1, 2, pero acompáñenme a Corintios, a esta misma carta, Corintios 14, 20. En esa misma carta dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. También dice Colosenses capítulo 1 versículo 28. Colosenses 1, 28 dice lo siguiente: a quien anunciamos, ¿a quién anuncian? A Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, presentarlos maduros. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo alcanzamos madurez? Bueno, en el ministerio del apóstol Pablo dice que él anunciaba a Cristo, pero él también amonestaba a los hombres. ¿Por qué en la predicación tenemos que amonestar? ¿Y por qué nos tienen que amonestar? ¿Solamente por molestarnos? ¿O por hacernos sentir mal? ¿Es para eso? Así nosotros vemos la predicación. El hermano está diciendo cosas en contra mía. No es cierto. Es para edificar, pero la finalidad es para que ustedes sean maduros en Cristo Jesús. Es para eso, porque dice aquí, amonestando a todo hombre, y no solamente amonestándolo, dice, sino enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin, la finalidad, la meta, presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Que nosotros seamos ese varón perfecto, ese hombre maduro, hermanos, como congregación local. ¿Cómo alcanzamos la madurez?
Pues ya miré algunas cosas aquí, amonestando y enseñando. También viene la madurez por medio de nuestro conocimiento profundo y relación con Jesús. Entre más relación tenga usted con Cristo Jesús y más profundo sea su relación, más madura. Más madura. ¿Por qué iglesias e individuos tan inmaduros, pues? Porque no han crecido. No han crecido. ¿Y por qué no han crecido? Porque no conocen al Señor. ¿Por qué no conocen al Señor? ¿Y por qué no buscan el crecimiento simplemente? ¿Por qué no lo buscan? Porque no es parte de su agenda el tener tiempo íntimo con Jesús. La agenda está llena de muchas cosas. La escuela, el mercado, el negocio, el deporte, la música, esto, aquello, y esto. Pero no está en la agenda el conocer a Jesús y pasar tiempo con Él en su palabra y profundamente. ¿Dónde buscar el crecimiento, la madurez? Esas palabras pueden ser intercambiables, hermano. Espiritualidad, crecimiento y madurez. ¿Dónde? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. 15 y 16 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice: toda escritura, aún Levíticos, toda escritura es inspirada por Dios, aún las genealogías, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjese el texto que dice, versículo 17, a fin, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea también maduro. Que sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Queremos madurar y conocer a Cristo profundamente? Es a través de esto, hermanos. No hay otra forma. No hay otra forma de conocerlo si no es a través de este libro sagrado. Es la única forma. ¿Cómo eres, Señor? Pues tu palabra dice. ¿Cómo eres, Cristo? Los evangelios lo dicen. Este libro, hermanos, es para eso, para hacernos madurar en Cristo Jesús. Para esto. También dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo. Ustedes se saben de memoria este versículo. ¿Quién me lo puede citar de memoria? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, bueno, le doy lectura desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad o la bondad de Dios, dice. O sea, conocimiento profundo de Cristo se tiene a través de la Escritura, solamente. Jesús no se le va a aparecer personalmente y se va a andar paseando en su cocina y en su sala y van a tener una plática así. No, es a través de la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que deseemos
Como niños, ¿Cómo son los niños? como Natán. Dice Natán, nomás quiere comer y que desea, llora y hace todo lo posible porque lo atiendan y le den de comer. Así nosotros, hermanos, debemos desear la palabra de Dios para conocer a Cristo profundamente. Yo le decía a mis hijos la otra vez, qué privilegiados somos nosotros. Tenemos hasta 5 Biblias en la casa. Y otros lugares en el mundo o en siglos pasados, una sola hojita de esta la valoraban como su gran tesoro y la guardaban y la querían poseer porque no tenían ningún ejemplar de la Escritura porque estaba prohibida. Pero aquí en este lugar donde tenemos el acceso y la libertad de la palabra de Dios, 5 Biblias tenemos en la casa. Pero ahí están las Biblias solamente como aparador. Solamente así. Debemos desear la palabra de Dios, hermanos. Y la iglesia tiene que crecer en esto, en conocimiento y en la palabra de Dios. Ahora, termino, hermanos, a forma de pregunta. ¿Hasta qué punto debemos llegar en cuanto a la madurez en la iglesia? A la estatura del varón perfecto. Pues dice aquí en Efesios, hasta la estatura del varón perfecto. No de un hombre, no de una mujer, sino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Medida, ¿qué es? Porción o grado. Estatura, pues estatura o es edad. Y plenitud, ¿qué significa? Lo que es llenado completamente, lo que se llena completamente. Yo tengo mi vaso de agua y yo ahorita pedí agua para tomar y estaba lleno. ¿Estaba qué? ¿Pleno? Estaba completo. Pero ahorita que ya le di algunos sorbos, ya está a la mitad. ¿Está lleno? ¿Está pleno? No, no está. Para que esté lleno y pleno tiene que estar hasta acá. Pues hermanos, plenitud es llenura completa. Es algo que es llenado. Así. Y la iglesia debe de edificarse hasta este punto, hasta la plenitud de Jesús. Otras traducciones, hermanos, traducen plenitud de Cristo como madurez de Cristo. ¿Se entiende más, no? Les da el sentido más. Las palabras dan más sentido y mayor entendimiento para nosotros. Como la Jerusalén 2001 dice, hasta que todos lleguemos a la madurez de Cristo. O la Dios habla hoy, otra vez la cito, 1996, hasta la plena madurez de Cristo. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que la meta de la iglesia es madurar a semejanza del Hijo de Dios, en su carácter, en cualidades espirituales, ya que Él es el modelo perfecto en cuanto a la plena madurez. O sea, tenemos que ser nosotros semejantes en cuanto a madurez, carácter y cualidades espirituales a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es nuestro modelo a seguir. Mi modelo a seguir no es ningún hombre, es seguir a Jesucristo, a Él. La iglesia sigue a Jesucristo como modelo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Versículo 28 y 29 dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuál fue el propósito? Dice, ¿para qué los predestinó? Para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre hermanos. En otras palabras, dice que Dios nos llamó, nos escogió con el propósito de que nosotros seamos hechos a la imagen de Jesús. ¿Qué significa esto de imagen? Imagen es semejanza, es parecido. ¿Has visto, Alexa, allá por la presidencia de Zacatecas, una estatua así grande? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Se la han visto? Es la de Benito Juárez. Y esa estatua se basó ¿en qué? En alguien que se imaginó más o menos cómo era Benito Juárez, o en un retrato, o en algo. Se basó en algo que diera las características y la forma de peinarse de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque es una estatua a semejanza de ese personaje histórico aquí en México. Si nosotros lo aplicamos pues a la Escritura, hermanos, es que nosotros debemos llegar a la madurez espiritual y a las cualidades espirituales de Jesucristo, que seamos semejantes a Él, que la iglesia se parezca. Fíjese, que la iglesia se parezca a Jesucristo, su Salvador. Hay iglesias que se parecen más al mundo que a su Salvador, que a su Señor, que a Cristo. Pero sin embargo, la iglesia en la que estamos nosotros, hablando localmente, esa es nuestra meta, hermanos, parecernos más y ser más semejantes a Jesucristo, el Señor. Dice 2 Corintios 3, versículo 18. Ya termino, hermanos. 3:18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como un espejo, a la gloria del Señor, quiero que note estas líneas. Somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué, hermanos? ¿En la misma imagen de quién? De Cristo Jesús. De Cristo, como por el Espíritu del Señor. La iglesia cada vez tiene que parecerse y asemejarse a Jesús. La iglesia, de una manera colectiva, hermanos. Porque dice que somos transformados de gloria en gloria a su imagen de Jesús. Jesús, un hombre maduro, cabal, completo, perfecto, hermanos, santo, perfectamente. Jesús es así. Pues nosotros tenemos que ser igual, así, hermanos. Piense en esto. Yo, que soy parte de la congregación y usted es parte de la congregación, ¿cuál es su actitud ante la congregación? Porque los dones se usan en los ministerios, que ya dijo el hermano, apostolado, evangelista, pastor, maestro, se usa. Esos ministerios son para edificarnos al cuerpo de Cristo, y la edificación es para esto, para ser semejantes a Jesús. Concluyo, hermanos.
Cristo, lo vuelvo a reiterar, Cristo dio dones para la iglesia con el propósito de usarlos en el servicio o ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia, para que la edificación nos lleve a la madurez espiritual en Cristo. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos al usar nuestros dones, capacidades? Todo esto es con la meta de llegar a la estatura de la madurez en Cristo Jesús. Todo esto es para esto. Y termino y quiero pedir a un hermano. Hermano José Luis, ¿puedes orar para que tengamos siempre la unidad de la fe y para que tengamos un conocimiento profundo de Cristo como iglesia y que seamos una iglesia madura y sigamos siempre el modelo hacia la madurez que es Cristo nuestro Señor?